Muy bien, continuamos con nuestro curso de introducción a la teoría de números. Recordemos que estamos trabajando la primera unidad que tiene que ver específicamente con el estudio de los números enteros y de todo lo que nosotros podemos hacer dentro de este conjunto, ¿verdad? Entonces ya en las clases pasadas hemos dado una lista de axiomas que son los que verifica el conjunto de los números enteros. Y hemos visto también algunas propiedades interesantes sobre este conjunto, que son muchas propiedades que usualmente nosotros, ¿verdad?, utilizamos naturalmente cuando uno trabaja en matemáticas, pero de repente un tanto como que uno no las justifica o no sabe de por qué ocurren. Bueno, la idea de este curso es ir un poquito justificando esas cosas, ¿verdad? Para que no queden como cosas, digamos, inventadas por alguien, sino que queden como teoremas, como resultados, como algo que tiene una justificación matemática y no es porque alguien se lo inventó de la nada. ¿Ok? Entonces ya vimos en las clases anteriores un poquito el comportamiento aritmético de los enteros, ¿verdad? Vimos que cuando trabajamos dentro de los números enteros podemos desarrollar operaciones como la operación de suma, la operación de producto. A partir de la operación de suma se define la resta, ¿verdad? Ya la definimos, que simplemente la resta era sumar los inversos aditivos, esa era como la idea. Vimos que estas propiedades, la suma y el producto vimos que estas operaciones, más bien dicho, cumplen una lista de propiedades, ¿no? Por ejemplo, cumplen la asociatividad. ¿Qué más vimos que cumplían la conmutatividad? Hay un elemento neutro, la suma el elemento neutro es el cero, para el producto el elemento neutro es el uno, ¿verdad? Vimos que en el caso de la suma habían elementos inversos. ¿Verdad? Los elementos inversos, que son los opuestos aditivos. Para el producto no tenemos elementos inversos a excepción del uno y el menos uno. Así que en general podemos decir que no hay inversos multiplicativos en Z. También contamos con algunas otras propiedades interesantes, ¿verdad? Como la distributividad, por ejemplo, del producto respecto de la suma. Podemos distribuir, podemos juntar la suma y el producto en una operación que es la distributiva, entre otras propiedades interesantes que también tenemos acá en este conjunto, ¿verdad? Entonces, estas son como las operaciones, las propiedades elementales del conjunto de los enteros. Vimos que también dentro de los enteros se podían cumplir algunos resultados interesantes. Ya vimos en el video anterior algunas propiedades. Por ejemplo, ¿qué es lo que vimos? Que si nosotros tenemos una igualdad, podemos sumar, ¿verdad? A ambos lados o podemos multiplicar a ambos lados, ¿no? Si tenemos una igualdad, podemos multiplicar ambos lados y también al revés podemos cancelar si es que se cumplen determinadas propiedades, ¿no? Vimos que cualquier cosa por cero nos daba cero. ¿Qué más demostramos? Vimos que si un producto nos da cero, entonces el primero es cero o el segundo es cero. Vimos varias otras propiedades interesantes. Vimos también la regla de los signos, ¿verdad? La regla de los signos. Y ahí vimos, ¿verdad? Las típicas propiedades que uno conoce, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros multiplicamos dos números, supongamos que son positivos, ya el producto es positivo. Si alguno de los dos era negativo, ¿verdad? El primero o el segundo, más con menos o menos con más, eso era el negativo del producto. Y si multiplicamos dos negativos, también demostramos que eso era positivo, ¿no? Ahí demostramos que menos con menos era más. Bueno, ahí tenemos toda la regla de los signos y estas son como las propiedades elementales de los enteros. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a estudiar el orden dentro de Z, ¿ok? Porque así como tenemos operaciones como la suma y el producto, también otra cosa que nosotros comúnmente queremos hacer dentro de un conjunto numérico es ser capaz de definir una relación de orden, algo que a mí me permita ordenar los numeritos enteros y que me permita decir cuál viene antes de cuál, ¿verdad? O sea, si yo tengo dos números enteros, ¿cómo yo sé cuál es más grande, cuál es más chico y qué sentido le damos a eso? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con el orden de los números enteros, ¿ok? Entonces, al igual que ocurre con los demás conjuntos numéricos, como por ejemplo los naturales, los racionales, los reales, es posible dentro de los números enteros definir una relación de orden que a nosotros nos permita tomar todos los numeritos enteros y ponerlos en una filita. Y de esa manera yo pueda saber exactamente cuál viene primero, cuál viene después y así sucesivamente. Entonces la idea, ¿verdad? Es poner a los números enteros en una filita de este estilo.
¿verdad? Y ahí yo ya sé que los numeritos enteros van a estar ordenaditos. Entonces, si yo, por ejemplo, escojo un numerito acá y escojo un numerito acá, ya sé que el que está como más a la derecha va a ser, entre comillas, más grande, ¿verdad? Que el que está más a la izquierda, ¿verdad? Em, y ahí hay todo un entendimiento que nosotros tenemos del concepto de orden, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, cómo yo sé cuál va a la derecha del otro o cuál va a la izquierda, ¿verdad? Todo eso. Entonces, ¿cómo vamos a definir la relación de orden en los enteros? Bueno, vamos a decir que si A y B son enteros, vamos a decir que el entero A es menor o igual que B si y solamente si B menos A es un número entero positivo o cero. ¿Ok? Esta va a ser nuestra relación de orden. Así la vamos a definir. ¿Te fijas? O sea, yo voy a decir que un número es menor o igual que otro si la resta de este con este me da un número entero positivo. ¿Sí? Esa es la definición formal que le vamos a dar aquí a la relación de orden. Entonces, claro, ahora yo puedo decir, por ejemplo, el 2 será menor o igual que el 3. Claro, porque si yo resto 3 menos 2, eso es uno, y uno es un entero positivo. Por lo tanto, efectivamente el 2 es menor que el 3. ¿Qué pasa si yo digo, a ver, el 7 será menor o igual que el 5? Veamos, a ver, siempre restamos el 5, el que está como a la derecha, menos el que está a la izquierda, ¿no? 5 menos 7, eso me da menos 2, y esto no pertenece a los enteros positivos o el cero. Entonces, esto no es verdad. El 7 no es menor que el 5. ¿Te fijas? Entonces, así nosotros ya con esta relación de orden podemos de alguna manera ir comparando todos los numeritos enteros y ya vamos a saber cuál va a estar a la derecha, cuál va a estar a la izquierda y así damos una relación de orden. ¿Ok? Esta es la definición formal, pero en estricto rigor nosotros ya entendemos más o menos cómo funciona el orden, ¿no? Uno ya fácilmente identifica cuál número es más chico que el otro, pero esta ya es la definición como un tanto más matemática, ¿ya? Un tanto más matemática. ¿Qué propiedades cumple esta relación de orden? Bueno, la verdad es que cumple las típicas propiedades básicas, ¿verdad? Vamos a verlas acá. Tenemos las propiedades elementales del orden de los números enteros, ¿verdad? Tenemos por un lado las propiedades propiamente tal de orden, ¿verdad? La primera es que para todo número entero, A es menor o igual que A. Efectivamente, ¿verdad? A es menor o igual que A, porque en estricto rigor nosotros entendremos el menor o igual como que sea más chico o que sea igual. Como la A es igual a la, es menor o igual a A, no hay problema. Si quisiéramos como hacer una demostración matemática utilizando la definición, yo tendría que decir, a ver, A es menor o igual que A. Bueno, veamos. Para que A sea menor o igual que A, este de aquí menos este de aquí tiene que estar en los enteros positivos o el cero. A menos A debería pertenecer a los enteros positivos o el cero, pero A menos A es cero y el cero efectivamente pertenece a los enteros positivos del cero. Ahí está, ¿te fijas? Por lo tanto, efectivamente A es menor o igual que A, ¿sí? Así que se cumple esa propiedad. Esa es la que se llama la propiedad reflexiva, ¿verdad? Un número está relacionado consigo mismo, ¿sí? Entonces, todo número es menor o igual a sí mismo. ¿Ya? ¿Qué otra propiedad tenemos? Tenemos por aquí la propiedad de antisimetría. O sea, ¿qué es lo que nos dice esto? Que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces es porque A es igual a B. Es decir, si yo tengo que un número es menor o igual al segundo y el segundo es menor o igual al primero, entonces porque los dos son iguales, necesariamente. ¿Ya? Esta es la propiedad de antisimetría, que es una propiedad que nosotros vamos a utilizar bastante, porque fíjate que esto de alguna manera nos va a dar una especie de metodología de demostración. Si yo quisiera demostrar que dos cosas son iguales, tendría que demostrar que el primero es menor o igual al segundo y que el segundo es menor o igual al primero. Entonces, por la propiedad de antisimetría, deberían ser iguales, ¿verdad? Todas estas propiedades se van demostrando utilizando la relación, digamos, la definición de orden que acabamos de dar. Yo no voy a demostrar todas, solamente algunas. Las otras se las puedo dejar de ejercicio. Más que nada me interesa aquí que se entienda más o menos cuáles propiedades son, de dónde más o menos vienen, para pues, posteriormente utilizarlas, ¿verdad? Y que no haya nada nuevo. Entonces, esta es la propiedad de antisimetría, ¿ok? Otra vez aquí uno tendría que jugar, ¿no? Si A es menor o igual que B, es porque B menos A pertenece a los enteros positivos con el cero. Y si B menos A, o sea, si B es menor o igual que A, es porque A menos B es menor o igual que los enteros positivos con el cero. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Fíjate que esto que está acá es lo mismo que menos A menos B, ¿verdad? Y aquí yo estoy diciendo que esto pertenece a los enteros positivos con el cero
y que menos b pertenece, ahí puse menor o igual, es pertenece, ¿verdad? Pertenece a los enteros positivos con el cero. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí yo estoy diciendo que tengo un número que pertenece al conjunto de los enteros positivos y el negativo de ese número también pertenece a los enteros positivos. Como ustedes saben, eso no puede ocurrir, ¿verdad? Si tú tienes dos números y tomas el opuesto, tú vas a tener un número y el opuesto va a estar en el otro. ¿Verdad? O sea, si tú tomas un positivo, el opuesto va a estar en los negativos. Y si tú tomas un negativo, el opuesto va a estar en los positivos. Entonces aquí lo que yo estoy diciendo es que tengo un número que está en los enteros positivos y el opuesto también está en los enteros positivos. Bueno, ¿cuál es la única opción que queda? La única opción que queda es que a menos b sea cero. No queda otra opción, porque es el único entero que cumple que él y su opuesto están en los enteros positivos con el cero. Entonces necesariamente a menos b tiene que ser cero, porque si no yo estaría diciendo, por ejemplo, si este fuese 2, yo estaría diciendo que el 2 está en los enteros positivos y el menos 2 también. Y esto claramente no se cumple, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, necesariamente a menos b tiene que ser cero y por lo tanto el b puede pasar sumando y te queda que a es igual a, ¿verdad? Entonces ahí tenemos demostrada la antisimetría. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Son propiedades que son bastante sencillas de demostrar, no tienen mucha ciencia, así que por tal razón no voy a demostrar todas, ¿ya? Pero es relativamente sencillo de probar, ¿ya? La tercera propiedad, y esta es como de las propiedades como más interesantes, creo yo, es la famosa propiedad transitiva. ¿Sí? Es una propiedad sumamente útil. ¿Qué me dice? Me dice que si un número A es menor o igual que el B y ese B es menor o igual que el C, entonces el A debería ser menor o igual que el C. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la transitividad. Es una propiedad que nosotros estamos usando, pero prácticamente en cada momento, ¿no? O sea, si yo tengo una cadenita de desigualdades, uno se puede quedar con las que quiera, ¿verdad? Porque la transitividad me permite hacer eso, ¿no? O sea, si yo tengo que el 2 es menor que el 3 y el 3 es menor o igual que el 5, yo sé inmediatamente que el 2 es menor o igual que el 5, ¿verdad? O sea, puedo saltarme este y pasar directamente al último, porque yo sé que la relación de orden me permite hacer eso. El hecho de que esté ordenado me permite hacer eso. Entonces, la propiedad transitiva es como una de las propiedades fundamentales de cualquier relación de orden. ¿Ok? Esto otra vez es bastante sencillo de probar, porque si A es menor o igual que B, significa que B menos A está en los enteros positivos con el cero, y si B es menor o igual que C, significa que C menos B está en los enteros positivos con el cero. ¿Ok? Luego, ¿qué ocurre? Que si nosotros sumamos dos números positivos, el resultado sigue siendo un número positivo, ¿verdad? Entonces, si yo sumo, en este caso, B menos A más este de aquí, C menos B, esto va a seguir siendo un número positivo o cero. Va a seguir estando dentro de lo mismo. Y fíjate que aquí yo puedo cancelar el B con el menos B y ¿qué me queda? Menos A más C o C menos A. Entonces aquí yo digo que C menos A pertenece a los enteros positivos al cero y si C menos A pertenece a los enteros positivos con el cero, entonces A es menor o igual que C, por definición, ¿no? ¿Verdad? Decíamos que A era menor o igual que C si C menos A era un entero positivo, que es lo que acabamos de probar. Entonces, efectivamente, se cumple la propiedad transitiva. Esta propiedad sí que se usa, pero por montones la vamos a estar usando bastante cuando trabajemos con relaciones de orden. ¿Ok? Siempre que tengamos el menor igual y todo eso, vamos a estar usando estas propiedades. Bien, la última propiedad de orden, por así decirlo, bueno, no es la última, pero de las últimas que puse acá, es la propiedad de tricotomía. ¿Ya? Esta propiedad no la voy a demostrar, ¿sí? Simplemente la voy a asumir, ¿sí? Pero no es tan compleja de probar, ¿ya? Básicamente nos dice que si nosotros tenemos un número entero, entonces ese número entero tiene tres posibilidades, ¿ya? O ese entero es negativo, o ese entero es el cero, o ese entero es un número positivo. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Sí? Si tú tienes un entero, hay tres posibilidades. O es negativo, o es positivo, o es el cero. No hay otra posibilidad. ¿Ya? No hay una cuarta posibilidad. Son solamente tres. ¿Ok? Esa propiedad es como bastante natural, ¿verdad? Nosotros la entendemos de manera bastante natural. Obviamente matemáticamente hay que probarlo, pero es una propiedad bastante natural y es lo que se llama la propiedad de tricotomía. ¿Sí? Esto viene, recordemos que del inicio nosotros habíamos dicho que los enteros los podíamos constituir o los podíamos comprender
como la unión de los enteros negativos con el cero y con los enteros positivos. Entonces, cualquier entero que tú encuentres va a estar metido en alguno de estos tres conjuntos. Entonces, o es negativo, o es el cero, o es positivo. No le queda otra opción. ¿Sí? Esa es la propiedad de tricotomía. ¿Ok? Entonces, estas son algunas otras propiedades básicas que se cumplen, ¿verdad?, dentro del conjunto de los números enteros respecto de la relación de orden. ¿Ok? Em, Ahí entonces tenemos las propiedades elementales que vamos a estar utilizando, ¿verdad?, a lo largo de nuestra asignatura. Insisto, no voy a demostrar todo porque estas propiedades son bastante elementales. Me quiero centrar quizás más en las que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Bueno, las otras propiedades que tenemos son las propiedades aritméticas, ¿ya? Y que son básicamente las propiedades que nosotros utilizamos cuando queremos resolver una inecuación, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué propiedades tenemos? Bueno, fíjate, dice si A es menor o igual que B, y C es un número entero, entonces A más C es menor o igual a B más C. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso de alguna manera? Que si yo tengo que A es menor o igual que B, lo que uno dice es, bueno, vamos a sumar C a ambos lados, ¿verdad? Nosotros sumamos a ambos lados. La propiedad que nos permite hacer esto es esa. ¿Ya? Y es una propiedad aritmética que nosotros usamos comúnmente cuando queremos resolver, por ejemplo, una inecuación. ¿Verdad? Si yo quisiera resolver, por ejemplo, la inecuación x más 4 es menor o igual que 8, lo que uno hace aquí es sumar el inverso de 4, ¿verdad? Sumamos el inverso del 4. Entonces, al hacer esto, a este lado se cancela el 4 con el 4, nos da 0. Entonces me queda que x es menor o igual a 8 más menos 4, que eso es lo mismo que 8 menos 4 por definición de resta, y 8 menos 4 es 4. Ah, entonces yo digo que x es menor o igual que 4 y ya está, ahí está la solución, ¿verdad? O sea, la solución van a ser todos los enteros menores o iguales que 4. ¿Ok? Entonces ahí estamos utilizando esta propiedad. ¿Ya? Estas propiedades no las voy a probar, ¿sí? Las pueden intentar probar ustedes. Fíjense como ya se dieron cuenta, no son difíciles de demostrar, así que es un buen ejercicio. ¿Ya? Estas propiedades de orden las vamos a dejar, las vamos a creer, ¿sí? Es un ejercicio para ustedes. Bueno, fíjate que también, así como podemos sumar, también podemos cancelar, ¿no? De hecho, esto en realidad debería ser un sí, solo sí, ¿no? Porque igual, si yo tengo que A más C es menor o igual que B más C, yo podría cancelar ambos lados. Pero en estricto rigor, eso vendría de la misma propiedad, porque yo aquí podría sumar el inverso de C, ¿verdad? El inverso de C, y se cancelaría, entonces nos va a quedar que A es menor o igual que B. ¿Se fijan? Entonces, se demuestra automáticamente de la misma propiedad, ¿sí? Entonces, también, si tenemos una especie de equivalencia, ¿verdad? Sumandos repetidos podemos cancelarlos sin ningún problema. ¿Ya? Respecto de la multiplicación, también se puede hacer algo parecido, pero acá hay que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque las relaciones de orden son sensibles a los signos, ¿ok? Entonces no es lo mismo sumar que multiplicar, ¿verdad? Va a variar un poco. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Estas propiedades nos dicen lo siguiente. Supongamos que A es menor o igual que B y supongamos que yo tengo un número entero y supongamos que ese entero es distinto de cero, porque no tiene mucho sentido multiplicar una desigualdad por cero, porque va a quedar todo cero, entonces como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Generalmente, insisto, uno usa estas propiedades para resolver inecuaciones y la idea es no multiplicar por cero para que desaparezca todo, sino que tratar de jugar con alguna equivalencia. Entonces supongamos que C no es cero. Bueno, por la propiedad de tricotomía, recordemos que si C es un entero, tiene solo tres opciones, o es positivo, o es negativo, o es el cero. Bueno, nosotros estamos diciendo que no es el cero, así que le quedarían dos opciones. El C o es positivo o es negativo. Entonces, aquí hay que ponerse en los dos casos. Si el C es un número positivo, es decir, pertenece a los enteros positivos, nosotros podemos multiplicar esta desigualdad y la desigualdad no va a cambiar, se va a quedar exactamente igual. O sea, yo voy a poder multiplicar aquí A por C menor o igual a B por C. ¿Sí? Y de hecho también voy a poder cancelar. ¿Sí? También usamos la misma propiedad de vuelta y si tenemos algo de este estilo con factores repetidos, podemos cancelar siempre que sean positivos. ¿Ok? Entonces, ¿podemos multiplicar una desigualdad? Sí, y la desigualdad no va a cambiar si ese numerito es positivo. Pero si el numerito por el que estamos multiplicando es negativo, también se puede, pero la desigualdad se va a dar vuelta. Es decir, si aquí
el A es menor o igual que el B, y yo multiplico por un C negativo, nos va a quedar que C por B es menor o igual a C por A, o A por C, ¿verdad? La multiplicación es conmutativa. ¿Ok? Fíjate, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros multiplicamos por un negativo? Este de aquí se va para allá y este de aquí se va para allá. ¿Ok? Se cruzan, por así decirlo. Que es generalmente lo que uno dice, lo que uno hace es como dar vuelta al signo, ¿no? Si es negativo, uno escribe que A por C es mayor o igual a B por C, ¿verdad? Como que uno lo da vuelta, pero fíjate que es lo mismo que tener esto, ¿sí? Entonces, efectivamente, cuando ustedes multiplican por un número entero una inecuación, hay que tener cuidado, ¿ya? Porque si es positivo, la desigualdad digamos, no cambia, pero si es negativo, sí, sí cambia, se da vuelta. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso y siempre que trabajemos con inecuaciones hay que tener esta consideración. Incluso es común, y lo vamos a ver con algunas demostraciones más adelante, que cuando nosotros tengamos desigualdades y queramos multiplicar, uno se pone en casos. Caso uno, supongamos que el entero es positivo, entonces resolvemos de una manera. Y después, caso 2, supongamos que es negativo y resolvemos de otra manera. ¿Se fijan? Entonces, generalmente con estas cosas uno se pone en casos porque como no es lo mismo si es positivo o negativo, hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Estas propiedades son bastante básicas, insisto, en esta primera unidad estamos haciendo como un pequeño repasito de los enteros y la idea es como nivelar a las personas que estén viendo el curso, que estén siguiendo el curso, ¿ya? Quizás muchos lo manejan, quizás hay otros que no tanto, entonces la idea de estas cosas es ir repasando un poquito esta parte. ¿Ok? Bien, voy a borrar acá, vamos a pasar a la siguiente propiedad. Insisto, estas propiedades no son difíciles de demostrar, así que no las voy a, no es necesario probarlo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la primera, ¿cómo se probaría la primera? La primera dice que A menor, supongamos que A es menor o igual que B. Entonces eso significa que B menos A pertenece a los enteros positivos con el cero, ¿verdad? Pero yo sé que B menos A es lo mismo que B menos A más cero. Claro, es exactamente lo mismo, porque sumar cero no hace nada. Y ese cero lo puedo escribir como C menos C, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, ¿qué va a ocurrir aquí? Aquí nos va a quedar, fíjate, nos va a quedar, a ver, vamos a hacerlo acá. Nos va a quedar aquí B más C menos A menos C, ¿verdad? Pero nosotros ya demostramos en los videos anteriores que menos A es lo mismo que menos uno por A y menos C es menos uno por C. Entonces esto va a ser B más C menos uno por A menos uno por C. Y ahí puedo factorizar ese menos. Entonces esto es lo mismo que B más C menos A más C. Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Que por definición de orden, ¿qué va a ocurrir? Que A más C es menor o igual a B más C. Claro, porque acuérdate, ¿cuál era la definición de orden? A más C es menor o igual a B más C si este menos este está en los enteros positivos. Y esto está en los enteros positivos. ¿Por qué? Porque esto es igual a B menos A y B menos A está en los enteros positivos. Así que esta relación se cumple. ¿Te fijas? Entonces ahí está demostrado eso. ¿No? Fíjate que es bastante sencillo hacer estas demostraciones con la multiplicación y todo eso. También no hay mucha complejidad al momento de hacerlo. ¿Ok? Por eso es que no las voy a demostrar, las voy a dejar como ejercicio para ustedes. Faltaría demostrar la D, la B, la C, ¿verdad? Esas las pueden demostrar ustedes. Vamos a avanzar con la siguiente. Esta demostración la hice para que vean que no es nada del otro mundo. No hay ninguna complejidad en esto. ¿Sí? Además que igual ayuda a las personas que están recién aprendiendo a demostrar a pensar un poquito. ¿Sí? Al inicio cuesta un poquito sacarlos, pero la verdad es que con el paso del tiempo uno ya se va a acostumbrar. Vamos con la siguiente. Dice aquí, si A es menor o igual que C y también se cumple que B es menor o igual que D, entonces nosotros podemos sumar estas desigualdades, ¿ya? Podemos sumarlas. O sea, aquí yo podría decir A más B es menor o igual que C más D. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esta propiedad. ¿Sí? Esto es bastante útil porque muchas veces nos permite juntar desigualdades o también muchas veces nos permite separar desigualdades. O sea, uno esta propiedad la usa como para los dos lados. ¿Ya? En realidad es un sí, solo sí. ¿Sí? Si tú tienes dos desigualdades de este estilo, la puedes juntar en una sola como esta, o si tienes una como esta, la puedes separar en varias.
¿te fijas? Y puedes ir trabajándola por separado. De repente ayuda eso. De repente sí, de repente no. Obviamente uno tiene que ahí ver cómo funciona. ¿Sí? Entonces, esta propiedad es bastante útil. La demostración es muy sencilla. Yo creo que voy a probar esta. Fíjate que tenemos que A es menor o igual que C, por lo tanto, C menos A es un entero positivo o cero. Y también tengo que B es menor o igual que D. Entonces, D menos B es un entero positivo con el cero. Ya probamos que si sumamos, o sea, no lo probamos, pero no es complejo tampoco de hacerlo, ¿verdad? Si nosotros sumamos dos números positivos, el resultado sigue siendo positivo. Entonces, si yo aquí sumo C menos A más D menos B, esto va a seguir siendo un número positivo, porque estamos sumando dos positivos, por lo tanto el resultado tiene que ser positivo también. Y aquí es cosa de juntar nomás. Fíjate, voy a juntar el C con el D, C más D, menos A menos B, y aquí voy a factorizar el menos. Entonces queda C más D menos A más B, y esto yo ya sé que pertenece a los enteros positivos, y por lo tanto, por definición de orden, que tenemos que el A más B es menor o igual que el C más D, ¿verdad? Por definición de orden. Entonces, efectivamente, si nosotros tenemos dos desigualdades, podemos como sumarlas hacia abajo, así como cada término, y se va a seguir manteniendo la desigualdad sin ningún problema. ¿Ok? Esta propiedad es bastante interesante y bastante útil. Esa ya está demostrada. Ahora, acá hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque muchas personas estarán pensando, bueno, si puedo sumarlas, podría multiplicarlas también. Ah, entonces, claro, uno diría, bueno, si aquí yo también podría multiplicar, A por B sería menor o igual a C por D. Ya, eso no siempre es así. Por eso es que hay que tener cuidado. Ya, la multiplicación no siempre es tan sencilla. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos el problema que ya acabo de comentar, que si tú multiplicas por algo negativo, la desigualdad se empieza a dar vuelta. Entonces, no es tan sencillo como llegar y multiplicar. Y ustedes lo pueden ver con un contraejemplo bien sencillo. Yo sé que el menos uno es menor o igual que el uno. Y yo sé que el menos 8 es menor o igual que el uno, ¿verdad? Claro, un número negativo menor o igual que el uno, menos 8 menor o igual que uno. Si yo trato de multiplicar, ¿cómo me queda? Menos uno por menos 8, ya demostramos que menos con menos es más, uno por 8 es 8, menor o igual, y uno por uno es uno. Y llegamos a que 8 es menor o igual que uno, pero esto claramente es una contradicción, ¿verdad? Claramente es una contradicción. Entonces, en este caso, no se puede. ¿Ok? Entonces, fíjate que hay que tener bastante cuidado con la multiplicación. No siempre se puede. Ya, no siempre se puede. Hay casos en los que sí. Claro, por ejemplo, yo tengo que el 2 es menor o igual que el 3 y el uno es menor o igual que el 4. Si yo multiplico, 2 por 1 es 2 y 3 por 4 es 12 y aquí sí se cumple. Pero en este caso, donde vimos algunos negativos, como que ya no se entra a cumplir. No es tan sencillo. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Ya? Esto es básicamente un juego de signos. ¿Ah? Por ejemplo, yo tenía esta inecuación al inicio. Entonces, al multiplicar hacia abajo, aquí multipliqué por un positivo. Entonces, la desigualdad cuando multiplicamos por un positivo se mantiene. Pero aquí multipliqué por un negativo. Entonces, ese negativo me tendría que haber dado vuelta el signo. Entonces, ahí sí se cumplía. Ahí sí me hubiese quedado 8 mayor o igual que uno y ahí sí se hubiese cumplido. ¿Se fijan? Entonces, ahí es un poquito más delicado, ¿no? Otra vez, si yo tengo, por ejemplo, menos 7 menor o igual que 1 y yo sé que menos 2 es menor o igual que menos uno, vamos a multiplicar hacia abajo. Ya, menos 7 por menos 2 14 positivo, y uno por menos uno menos uno. Veamos cómo nos queda la desigualdad. A ver, ¿cómo nos va a quedar? La desigualdad es menor o igual, pero aquí, como estamos multiplicando por números negativos, en estricto rigor como que la desigualdad se debería dar vuelta, ¿verdad? Entonces debería quedarnos para allá. Y ahí sí se cumple, ¿no? Entonces, insisto, aquí ya es cosa de ponerse a jugar con los signos y hay que entrar a ver que no siempre se cumple. Por eso no la puse como propiedad. Sí se va a cumplir bajo determinadas condiciones, ¿ya? Pero no generalmente, así que por eso no la agregué. Ahí ustedes pueden investigar cuándo sí, cuándo no, o traten de jugar, pónganse todos los casos, que este sea positivo y este negativo y este positivo, los dos positivos, los dos negativos, jueguen con los signos hasta que más o menos se den cuenta cuándo sí y cuándo no, porque obviamente hay casos donde sí y también hay casos donde no, entonces hay que ponerse a jugar con eso. Bien, la última propiedad que vamos a ver respecto del orden, ¿ok? Es una propiedad que yo creo que es bastante útil, ¿sí?
que de repente como que no se tiene mucho en las herramientas, pero es una propiedad bastante útil, esta propiedad. ¿Qué dice esta propiedad? Esta no la voy a demostrar, ¿ya? La voy a dejar ahí como ejercicio, ahí les quedaron 4 ejercicios para demostrar. Dice que si A es menor o igual que B, bueno, pensemos un poquito, ¿qué significa que A sea menor o igual que B? Significa que A es más chiquitito que B. Significa que A le falta un poquito para alcanzar a B. Entonces, si yo a ese A le sumo ese poquito que le falta, nosotros deberíamos llegar al B, ¿verdad? Entonces, esa es como la idea, ¿no? Entonces, aquí eso es lo que nos está diciendo esta propiedad. Me dice que si A es menor o igual que el B, entonces va a existir un número entero positivo de tal manera que cuando yo se lo sumo a la, A, llego al B. O sea que B es lo mismo que A más C. ¿Se fijan? Eso es lo que me está diciendo. Que A es más chiquitito que el B, entonces a ese A, si yo le sumo un poquito, llego al B. ¿Ya? Y eso tiene bastante sentido. Claro, yo sé que el 2 es menor o igual que el 5. Pero si yo le sumo un poquito a 2, por ejemplo, le sumo 3, llego al 5. Entonces 5 es 2 más 3, ¿te fijas? O sea, aquí está el C que tenemos, ¿sí? O sea, siempre que uno tenga una desigualdad, uno le puede sumar eso, ¿ya? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo tengo que 2 es menor o igual que 2, ¿cuánto le tendría que sumar a este para llegar al 2? Le tendríamos que sumar 0, ¿no? Entonces aquí el C debería pertenecer a los enteros con el 0. ¿Ya? Eso es lo que uno denomina de repente, por ejemplo, para los que han estudiado, por ejemplo, temas de programación lineal, estas son las que uno llama variables de holgura. ¿Verdad? Una variable de holgura es como esta variable, es cuánto me falta para llegar a la igualdad. Para aquellos que han estudiado el método simplex, por ejemplo, nosotros utilizamos variables de holgura para transformar los sistemas de inecuaciones en sistemas de ecuaciones y aplicar la metodología del simplex, ¿verdad? Entonces, básicamente está como relacionado con eso. ¿Sí? Esta propiedad es bastante útil porque nos permite transformar una desigualdad en una igualdad. Entonces, uno está como más acostumbrado a trabajar con igualdades que con desigualdades, así que esta propiedad nos va a servir ahí en algún momento. ¿Sí? Bien, estas son entonces las propiedades básicas de las relaciones de orden, ¿ok? Las propiedades básicas que hay que tener en mente. Una pequeña observación, ¿cierto? ¿Qué pasa si A es menor o igual que B y A es distinto de B? ¿Sí? Por ejemplo, yo sé que el 1 es menor o igual que el 2, pero el 1 no es igual al 2, son números distintos. Entonces, en esos casos, cuando uno sea menor que el otro y no sean iguales, uno lo va a escribir así nomás, po, A menor que B, ¿verdad? Esto significa que A no es igual a B, sino que es estrictamente más pequeño. Y uno dice aquí que A es menor que B, ¿verdad? Esa es la diferencia, aquí uno dice que A es menor o igual, ¿verdad? Está la posibilidad de que sea igual. En cambio aquí no está la posibilidad de que sea igual. O sea, si yo escribo 2 menor a 2, eso está mal, eso es incorrecto. El 2 sí es menor o igual que el 2, pero el 2 no es menor que el 2. ¿Se fijan? Porque aquí está la posibilidad de que sean iguales y aquí no. ¿Ya? Entonces, eso es notación, ¿sí? Ahí hay que jugar un poquito con los signos. Si yo pongo menor o igual, significa que es más pequeño o es igual. Si no lo pongo, entonces, si no pongo el igual, entonces es porque es estrictamente más pequeño, ¿sí? Entonces, ¿está bien escribir uno menor o igual a 2? Sí, porque aquí está la opción menor o igual. Como es menor, estamos cubriendo el caso. ¿Te fijas? Así que esas cosas hay que tenerlas en consideración. Esto es en general lo que vamos a estar usando a lo largo del curso respecto de relaciones de orden. ¿Ok? Ahí entonces les dejo un par de ejercicios de mostrar la tricotomía, estas de multiplicación y esta última, como para que vayan poniendo en práctica un poquito las demostraciones. ¿Ok? Y no, de repente no salen tan rápidamente, pero nos puede ayudar un poquito a pensar un poco. ¿Sí? La verdad es que no es tan complejo. Bien, con eso entonces vamos finalizando esta clase y ya nos veríamos en la siguiente, donde vamos a entrar a estudiar una de los temas como más importantes de los números enteros, que es el principio del buen orden, ¿ya? El principio del buen orden es sumamente importante porque nos va a permitir probar el famoso principio de inducción matemática, y ya con eso uno ya se empieza a meter en propiedades y en temas que son más avanzados. Así que eso lo vamos a dejar para el próximo video. Así que cualquier duda, pregunta o consulta me la dejan en los comentarios y nos veríamos en la próxima sesión. Que estén todos ustedes muy bien.